Nosotros tenemos musiquita ad hoc para esta sección, por eso tocan un pianito muy bonito hoy. El Archivo Nacional, que hace tiempo que no lo teníamos, estamos con Tania González, egresada de Derecho de la Universidad de Asis y representante de los trabajadores y trabajadoras del Archivo Nacional. Gracias por estar acá, Tania. Y con José Fernández, que ya ha estado aquí antes, bibliotecario, documentalista, representante también de los trabajadores y trabajadoras del Archivo Nacional. Y todo esto, que me encantaría que me lo explicaran porque suena muy espectacular, en torno a los archivos prohibidos. ¿Qué son los archivos prohibidos? Claro, muchas gracias, Fernando. José, para partir, claro, contextualizarla, bueno, el nombre y también, bueno, por qué quizás la presencia de nosotros hoy día acá, porque, bueno, nosotros venimos en esta oportunidad en calidad de representantes de los trabajadores y trabajadoras del Archivo Nacional, que nos constituimos en una especie de asamblea a propósito de todas las movilizaciones sociales que han ocurrido en el país, ya vamos en el día 45, 48, y la importancia, claro, que tiene para nosotros, pero también la importancia y la centralidad que tiene el archivo en todo lo que está ocurriendo hoy en día. Nosotros como trabajadores y trabajadoras hemos sacado una serie de comunicados y hemos desarrollado una serie de movilizaciones para instalar también la necesidad, bueno, compartiendo todas las demandas sociales que hay hoy en día, con respecto, por supuesto, a lo que está aconteciendo con respecto a las violaciones a los derechos humanos en Chile, también a las demandas y a la agencia social, a la agenda social urgente que existe y a la asamblea constituyente. Pero también consideramos que era importante instalar la importancia de los archivos en este momento de crisis social que existe hoy en día en Chile, porque justamente, como bien decías tú, hay archivos que hasta el día de hoy la ciudadanía no puede acceder a ellos, que son los archivos de la represión, gran parte de los archivos de la represión que fueron producidos por la dictadura y que fueron también parte del engranaje represivo en ese entonces. ¿Y por qué no se puede acceder a ello? Bueno, gran parte nosotros, bueno, sumándonos a lo que ha sido toda la demanda ciudadana y de parte de muchas agrupaciones de derechos humanos también y sitio de memoria durante estos años, es porque existe una ley que podríamos decir que es un enclave que instaló la dictadura posterior al plebiscito de 1988, en el verano de 1989, donde hace una ley con un artículo único, la ley 18.771, que establece que no van a ser transferibles al Archivo Nacional todos los documentos producidos por las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa y Fuerzas de Orden y Seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente lo que antes de eso ¿se traspasaban? Antes de eso existía un cuerpo legal, y ahí Tania yo creo que va a profundizar más en eso, que el que, por ejemplo, crea la DIVAM, la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, que establecía que todos los documentos producidos por el Estado tenían que ser transferidos al Archivo Nacional. Esa normativa es del año 1929. Y hasta este decreto, hasta esta ley que te comentaba que hizo la dictadura en las postrimerías, no existía esta prohibición. Si bien no había sido transferido en todo este periodo dictatorial, no existía la prohibición, pero la dictadura, una vez que pierde el plebiscito, obviamente ellos entienden la importancia de los archivos para que podían acreditar todos los crímenes que se cometieron, y ellos establecen esta prohibición, y hasta el día de hoy gran parte de los documentos que deberían ser de conocimiento público hoy día no son de libre acceso. Bueno, esta ley establece eso, pero también establece que la posibilidad de que tanto el Ministerio como las Fuerzas Armadas pueden destruir estos documentos. Entonces, hoy día hay un halo de oscuridad sobre el tema, no se sabe, hay investigaciones que dicen que se destruyeron muchos de ellos, hay demandas judiciales en estos momentos, pero lo cierto es que la sociedad chilena no ha podido acceder a estos documentos, no los conoce. Y por eso es que nosotros vemos también, dentro de los temas que comentaba, hemos también levantado con fuerza la derogación de la ley 18.771, que de hecho hay un proyecto de ley que duerme en el Congreso que fue discutido, y el año 2015 de hecho el Archivo Nacional asistió a dar su opinión al Congreso, un proyecto que levantó Tucapel Jiménez y Gabriel Boric, y que entendemos tenía aprobación en la Comisión de Constitución, pero que hoy día duerme. Entonces, la sociedad chilena no puede acceder a estos documentos, y es muy importante porque eso también ha generado todo un manto de impunidad sobre lo que ha acontecido, y también una cultura de la impunidad. Tania González, cuéntanos un poquitito más. Bueno, yo creo que lo primero que debemos entender es que los archivos cumplen un rol fundamental respecto a asegurar 3 derechos fundamentales en un Estado de Derecho democrático para todos los ciudadanos.
que es el derecho a la memoria, el derecho a la verdad y el derecho a la información, sobre todo cuando hablamos de los documentos que son generados por la administración pública, ¿ya? Efectivamente, como indica mi compañero acá, a finales de la dictadura cívico-militar se promulga la ley 18.771, que exime de una obligación que hasta ese momento estaba vigente, que está contemplada en un decreto que es el 5.200 del año 1929, que obliga a toda la administración pública, ministerios, secretarías y órganos dependientes a hacer entrega de sus documentos cumpliendo ciertas características, que dentro de eso está la antigüedad. O sea, cada vez que cumplían 5 años de antigüedad, los documentos debían ingresar al Archivo Nacional. A eso también se contempla la facultad de inspección por parte del director o directora del Archivo Nacional, la cual en general siempre ha sido delegada en algún funcionario del archivo. Ambas, tanto la obligación de transferir los documentos al Archivo Nacional como la facultad de inspección para visitar y conocer, inventariar, incluso instruir a la gestión documental de los archivos, fueron derogadas, ¿cierto? Y dejaron fuera al Ministerio de Defensa, al Ejército, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y todo organismo que dependiera o que se relacionara con el presidente a través de esta secretaría que es el Ministerio de Defensa. En ese sentido, obviamente, se impone de alguna manera una cultura de la impunidad, porque muchos de esos documentos, o sea, los archivos son evidencia en la toma de decisiones que finalmente se manifiestan en un acto administrativo. Era la forma, o es la forma, ¿cierto?, que nosotros pudiésemos contar con una prueba documental para poder perseguir, ¿cierto?, las violaciones a derechos humanos cometidas durante 17 años en la dictadura cívico-militar, cosa que lamentablemente hasta el día de hoy no hemos podido resolver. Ahora, es interesante también tener en consideración que la CNI, ¿ya?, que era el organismo de inteligencia, ¿cierto?, represivo en la dictadura, no dependía del Ministerio de Defensa, ¿ya?, dependía del Ministerio del Interior. Por lo tanto, debiesen habérsele aplicado las normas generales, que serían que ese Departamento de Seguridad debió haber entregado sus documentos al Archivo Nacional. A finales del año 90, dos abogados, los señores Briones Espinosa y Hernán Bocelín Correa, ¿cierto? Bocelán. Ramón Briones y Hernán Bocelán. Hicieron una presentación a la Contraloría para que se pronunciara respecto si era pertinente o procedía legalmente la eliminación de los documentos y archivos que tenía la CNI. Bueno, la Contraloría fue clara en decir que no, que ellos no estaban eximidos, que no estaban dentro de esta norma que es la 18.771 y que debiesen entregar sus documentos al Archivo Nacional. Lamentablemente esa fue una gestión que no innovó, que no se siguió persiguiendo de alguna manera para que esto se pudiese concretar. Pero es interesante tenerlo en consideración, sobre todo hoy día, porque hay una deuda histórica, ¿cierto?, que venimos arrastrando durante 30 años, que no hemos podido lograr hablar de reconciliación y verdad porque no ha habido justicia. Pero por otro lado, en el contexto actual que nosotros vivimos, también está en jaque, bueno, ¿qué va a pasar con los documentos generados por órganos como Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile? Eso sigue vigente hasta hoy día. Es que eso es algo que vamos a tener que estudiar a fondo, porque no hay que olvidar que desde el año 2010, tanto Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile ya no dependen del Ministerio de Defensa. Fueron traspasados, ¿cierto?, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando el ministro del Interior era Heinz Peter, fueron traspasados al Ministerio del Interior y fue cuando el Ministerio del Interior cambia su nombre a Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Entonces, también... Hay una cosa que quizás muchos se pueden preguntar, sobre todo las generaciones más nuevas, no las antiguas, en el sentido de ya, pero en una dictadura nadie deja plasmado, asesinamos a 3 personas, torturamos a... Y tú te puedes sorprender todo lo que, en el caso particular de los militares que tienen una cultura de registrar todo, la cantidad de cosas que ellos registraban. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que lo trabajó muy bien la periodista que ya fallecía, Patricio Verdugo, y tiene que ver con la Caravana de la Muerte. La Caravana de la Muerte
a medida que pasaba la caravana, cada jefe de comando de regimiento por donde pasaban y quedaban todas las muertes detrás, registró los nombres de quienes pasaron, de quienes salieron, todo eso. Entre otras cosas porque tenía que ver también con una cosa sobre la propia responsabilidad, digamos. Quiénes venían, a qué horas llegaron. La cantidad de documentación como esa fue enorme. Hay documentos que en la revista Análisis, por ejemplo, fueron revelados, que tienen que ver con, por ejemplo, casos muy particulares como el caso de los degollados. El caso de los degollados, hay documentos de carabineros que dicen una cosa y le responde la CNI en otro documento. Y fueron publicados ambos documentos para que se diera cuenta lo que había pasado y donde internamente la CNI delata y apunta con el dedo que los responsables de la muerte de los 3 degollados fueron un comando especial de carabineros. Pero todo eso estaba documentado, quedaba efectivamente, y por lo tanto uno se podría preguntar, pero nadie deja documentado situaciones que eventualmente pueden terminar en un perjuicio judicial. Es que efectivamente en el caso de los militares chilenos son extraordinariamente ordenados para ese tipo de cosas y dejaron mucho documentado. O sea, bueno, nosotros que trabajamos en el Archivo Nacional entendemos, este es un país de documentos. Sí, un país de documentos. O sea, nosotros culturalmente toda gestión, incluso hasta las cosas domésticas, ¿cierto? En nuestras casas, lo dejamos en algún testimonio documental que podríamos todos tener un archivo personal y nos sorprenderíamos todas las cosas que de alguna manera nosotros hacemos y dejamos evidencia de aquello. Bueno, la administración pública, sus organismos, los 3 poderes del Estado no están ajenos de esa cultura. Todo de alguna manera está documentado. Efectivamente, como mencionas, muchos de los casos que se han podido llevar a tribunales ha sido gracias a estos documentos que se han filtrado o alguien dio el dato que podían estar en tal lugar. Los libros de la cárcel pública de Santiago, por ejemplo, sirvieron para poder esclarecer la situación de Bachelet cuando estuvo detenido en la cárcel pública de Santiago. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los gendarmes también, cada vez que iban a retirar a un reo, anotaban cómo salía y después, cuando se lo traían de vuelta, bueno, cómo llegaba. Y que claramente las condiciones en las cómo salía eran totalmente distintas a cómo llegaba después. Bueno, eso es un procedimiento que hasta el día de hoy es utilizado. Las comisarías, por ejemplo, tienen un registro de los cuales hoy día, en el contexto que estamos viviendo, hay quejas por 338 abogados de la Universidad de Chile ante el Consejo para la Transparencia en que han dicho, bueno, se nos ha negado la información respecto a los detenidos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también se ha quejado respecto a esto, porque entendemos que los archivos son parte también de dejar evidencia de la responsabilidad pública. Obvio. Por lo tanto, cuando hablamos de un Estado de Derecho democrático, no puede ser un simple eslogan. Debe concretarse, y qué mejor pilar fundamental en ese sentido de la gestión pública son los archivos. O sea, los archivos son garantía, de alguna manera, de que la ciudadanía tenga acceso al por qué se tomaron estas decisiones y cuáles fueron sus consecuencias. Claro. Y agregar algo, es muy cierto lo que dice Tania, y lo que decía Fernando también, claro, la sociedad en general, no, como que es cierto que dice, la gente no se imagina que todo esto, por ejemplo, puede quedar documentado. Pero atendiendo un poco a lo que fue el contexto de la dictadura civil-militar chilena, quizá a diferencia, por ejemplo, de otros países, acá los militares trataron de darle cierto manto jurídico a todos los crímenes que estaban cometiendo. Entonces, a pesar de que muchos documentos, como mencionamos, no han llegado al Archivo Nacional, sí nosotros, por ejemplo, podemos encontrar en decretos del Ministerio del Interior órdenes de detención. O sea, aquí incluso lo que nosotros hemos investigado, por ejemplo, es que es probable que incluso los casos de detenidos desaparecidos haya sido emitida la orden a través de un decreto. Uno puede encontrar decretos, por ejemplo, en el Fondo del Ministerio del Interior, que hoy día está resguardado en el archivo,
que ordena detener a una persona y ordena disponer su arresto y enviarla, por ejemplo, a un penal como puede ser Isla 2, Estadio Chile, Chacabuco. Entonces, claro, efectivamente los archivos son tan cotidianos, tanto para las personas como para las instituciones, que a veces a la sociedad le cuesta imaginarse que también incluso para cometer este tipo de atropellos también un documento sea parte de esa cadena. Pero en el fondo, por eso también la importancia de estos archivos cuando terminan estos periodos de excepcionalidad es que permiten acceder a la verdad de los hechos que se cometieron. Por eso a nivel internacional se habla del derecho a la verdad. Es un principio que está establecido por las Naciones Unidas y que lamentablemente, claro, nosotros en Chile nos ha costado mucho avanzar en ese sentido y no solo en el pasado, si bien decían ustedes, llevándolo al presente, hoy día, claro, está muy cuestionado el accionar de Carabineros, como bien decía Tania, por el acceso a la información que se produce en las comisarías, por ejemplo, con respecto al registro de detenidos, pero también con los registros que ellos están produciendo, porque no solo hablamos del papel, el documento hoy día también es electrónico, y también el documento son todos los registros audiovisuales que, por ejemplo, realiza Carabineros cuando acomete un procedimiento. Entonces, todas esas grabaciones en cámaras GoPro también son documentos que, de hecho, la Contraloría hace un par de días le envió un oficio de Carabineros diciéndole que tienen que resguardar permanentemente todos los registros de las cámaras GoPro porque pueden ser constitutivos en el actual contexto en el que estamos de delitos que no prescriban, delitos de lesa humanidad. De hecho, las cámaras GoPro fueron trascendentales en el caso del crimen de Gabriel Catrillanca, por ejemplo, que se decía primero que no estaban grabadas esas cosas, después aparecieron los videos. Hoy día, en medio de las manifestaciones, tienes videos para todo orden de cosas, desde los saqueos, vandalismo, hasta las represiones policiales, las marchas propiamente tales, todo tipo de situaciones. Y hasta este oficio que te mencionaba, Carabineros tenía un plazo de 6 meses para destruir esos registros. Entonces, igual es significativo lo que hace la Contraloría, porque le dice, no, señores, ustedes no pueden eliminar así como así estos documentos porque puede ser constitutivo de delitos que son imprescriptibles. Entonces es importante porque, bueno, todo este marco que nosotros hablábamos de impunidad, bueno, quizás con todo el cuestionamiento que hay desde la sociedad civil, lo estamos empezando a revertir. Ahora, dígame, estos archivos que ustedes llaman los archivos secretos, no están, obviamente, ustedes saben que existen, pero no están. Claro, o sea, ni siquiera se produjeron, existieron o existen, pero obviamente no tenemos control como... O sea, se produjeron, voy a precisar un poco más, porque se tiene conciencia de que se produjeron, no se sabe si es que todavía están. Correcto. Pero lo que sí es claro es que no están accesibles, ¿no? Asequibles a la opinión pública. Exacto. ¿Y cómo se procede para pedirlos? ¿Tienes que seguir un proceso regular? ¿Cómo se hace eso? O sea, en este caso es lo que inició en el año 2015 el Archivo Nacional, de poner en el Congreso la posibilidad de derogación de esta ley. Ahora, obviamente, nosotros también tenemos una demanda que tiene que ver con generar y poder que se den las condiciones para poder contar con una ley general de archivos que nos permita derogar por esta nueva ley este decreto que hasta el día de hoy está vigente y que claramente no responde de alguna manera a un cambio de paradigma en un Estado de Derecho democrático, que nosotros para eso, esa es como la clave en este tema. O sea, la ciudadanía, nosotros tenemos derecho a tener acceso a la información que es generada con fondos públicos y que dan cuenta de la gestión del Estado. No, la Constitución, incluso la propia Constitución del año 80, artículo 8, inciso 2, habla de que los actos generados en la actuación del Estado son de carácter público y que solo una ley de quórum calificado, ¿cierto?, podrá determinar si es secreto o es confidencial, pero siempre alegando algunos argumentos que son propios, que tienen que ver con que no atente contra las personas, que no atente contra la propiedad privada, que no atente contra la seguridad nacional, por ejemplo. Ahora dime una cosa, díganme ustedes dos una cosa. Para usar métodos de comparación internacional, digamos, los archivos de este tipo en otras partes son tratados de la misma forma o no?
Si hablamos, por ejemplo, solo del Cono Sur, claro, hay países donde se han dado, entre comillas, hallazgos, porque también la dictadura, obviamente... Las dictaduras de esos países. Dice. Claro, la dictadura, obviamente, si bien estos documentos son parte de la gestión, estos documentos son ocupados para organizar la represión, para graficar, por ejemplo, cuando se detenía, como bien decías tú, se detenía una persona, por ejemplo, se generan fichas, o también los organismos de inteligencia tienen todo un aparataje en base a registros de inteligencia de las personas. Bueno, todos estos documentos que son parte de esa gestión, obviamente después a la dictadura le incomoda, entonces por voluntad propia nunca obviamente lo entregaron a la sociedad. En muchos casos, por ejemplo en Argentina, en Brasil, esto o fueron producto de hallazgos, como en Paraguay, o como en Argentina en el caso de la Dirección de Policía, o también en el caso de Brasil, por ejemplo, los abogados fueron accediendo aquí en Brasil, por ejemplo, esto se producía a través de... A la gente la detenía y se le hacía un juicio, entonces los abogados lo que fueron haciendo fue acceder a los juicios de las personas y fotocopiar esos documentos, y con eso constituyeron un archivo. Entonces, las dictaduras obviamente nunca han querido entregar esto de manera... Y ha sido los gobiernos de transición los que han tratado de avanzar en ese sentido. Esa es la situación a nivel del Cono Sur. Sí, yo me acuerdo que cada cierto tiempo aparecen... pero en Chile yo creo que... Hay una ley, dices tú que... Claro, que pero en Chile yo creo que el país que menos hemos avanzado, lamentablemente, por todo lo que hemos nombrado. Yo me acuerdo que de repente tú tienes golpetazos periodísticos gigantescos. Me acuerdo uno con todos los informes secretos del Reich en la portada del Der Spiegel, de los archivos secretos de Hitler, que después en Estados Unidos han salido cada cierto tiempo, aparecen porque hay algunos que están tienen un tiempo en que no salen porque son secretos y después se liberan. Por ejemplo, están ahora liberándose una serie de cosas que tenían que ver con la guerra de Vietnam, y tú los ves, pero por eso te decía. Claro, y están por ejemplo, claro, Alemania está el caso de los archivos de la Stasi, de la Stasi, claro, que son accesibles a las personas de las cuales hablan esos documentos, porque también contienen información sensible, porque la Stasi espiaba a los ciudadanos y ciudadanas alemanes, y toda esa información hoy día es accesible, pero también es información de carácter privado. Esa de la alemana, de la RDA, claro, de la alemana comunista. Y claro, nosotros acá, por ejemplo, hay un caso que afortunadamente ocurrió, que fue los hallazgos de los archivos de la ex colonia Dignidad, que fueron incautados el año 2011 de casualidad, porque esos archivos iban a ser eliminados por los colonos que estaban en ese entonces, y la PDI los incauta, y bueno, esos archivos de hecho hoy día están en el Archivo Nacional y son accesibles, pero eso fue una fortuna que estuvieran. Es una excepción. Una excepción. En el fondo ha sido una excepción. Exacto. Bueno, Tania González, representante de trabajadores y trabajadoras del Archivo Nacional, y José Fernández Pérez, también bibliotecario documentalista y también representante de los trabajadores y trabajadoras del Archivo Nacional. Muchas gracias por haber estado en la sección justamente del archivo hoy día. Y el verano está tocando tu puerta, recíbelo con los mejores paquetes turísticos al Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy las oficinas de LATAM Travel, porque en LATAM Travel crean todo para tu viaje. Los ganadores del libro El Sol Negro de Mario Muy, Premio Nacional de Ciencias Exactas, lo ganó @flash_nc, y Jóvenes Pistoleros @Rosalinda P. Ya saben, aquí los contactaremos para darles sus libros. Tengan buen día, chao. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. PTR Negocios, el pack más conveniente para tu negocio. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave.